Relatos secretos inexplicables. Australia. Un país que ha sido el destino de mochileros, de soñadores en busca de aventura, de la promesa de libertad. Pero, ¿qué sucede cuando la aventura se convierte en una pesadilla? Cuando la tierra que te prometía un paraíso se traga a los incautos, uno a uno, sin dejar rastro. Esta es la historia de dos depredadores. Dos sombras que acecharon las carreteras solitarias del interior, convirtiendo la aventura en un viaje sin retorno. Esta es la historia real detrás de Wolf Creek. Para muchos, el interior de Australia, conocido como el Outback, es un lienzo en blanco para la aventura. Un lugar donde la civilización se desvanece y uno puede perderse, en el buen sentido. Pero el Outback guarda secretos. Silencios que gritan. Y en la década de los 90, ese silencio se rompió con el eco de desapariciones inexplicables. Jóvenes de todas partes del mundo, armados con mochilas y mapas, se desvanecieron como si el desierto los hubiera absorbido por completo. La lista crecía. Una pareja australiana, de 19 años, que se dirigía a un festival de música, desapareció sin dejar rastro en 1989. 2 años después, una mujer alemana de 21 años y una joven pareja alemana también se esfumaron. En 1992, dos amigas británicas, que habían escrito a sus familias diciendo que estaban teniendo el viaje de su vida, dejaron de comunicarse. La policía, en un principio, sospechaba que se trataba de escapadas voluntarias o accidentes, pero la creciente cifra de desaparecidos comenzaba a tejer un patrón macabro. El 22 de septiembre de 1992, un grupo de exploradores se encontró con un hallazgo espantoso en el bosque estatal de Belanglo, al sur de Sídney. Lo que pensaron que era un campamento abandonado resultó ser algo mucho más siniestro. Oculto entre la maleza, estaba el cuerpo en descomposición de Joanne Walters. A pocos metros, el cuerpo de su amiga, Caroline Clarke. Los cuerpos contaban una historia de horror. Caroline había sido brutalmente apuñalada, una y otra vez. Joanne había sido estrangulada y apuñalada hasta en 14 ocasiones. El terror había llegado al interior de Australia. El descubrimiento de los cuerpos de las dos amigas británicas confirmó los peores temores: un asesino en serie acechaba a los mochileros. La policía lanzó una operación masiva para peinar el bosque, pero el asesino no dejó un rastro claro. Mientras los detectives trataban de entender el por qué y el cómo, el horror continuó. En octubre de 1993, los peores temores se hicieron realidad. Un corredor encontró un tercer cuerpo, y luego un cuarto. Eran Anja Abschied y Gabor Neugebauer. La autopsia de Gabor reveló 10 disparos en la cabeza, una evidencia de que el asesino lo había usado como blanco de práctica. Un mes después, los cuerpos de James Gibson y Deborah Everist, la pareja desaparecida en 1989, fueron encontrados en el mismo bosque. Eran 5 víctimas. Y el bosque de Belanglo se había convertido en un cementerio improvisado. Las autopsias revelaron un patrón escalofriante. Las víctimas habían sido brutalmente golpeadas, torturadas y algunas mostraban signos de agresión sexual. Pero lo más perturbador era un detalle particular. Muchos de los cuerpos, tanto hombres como mujeres, tenían profundos cortes en la espalda. Unas incisiones precisas, casi quirúrgicas, que sugerían una intención macabra: paralizar a las víctimas. Dejarlas conscientes de su tortura, pero incapaces de moverse. Incapaces de huir. Este fue un detalle que, años después, inspiraría a un cineasta a incluirlo como el elemento más horripilante de su película. Afortunadamente para los investigadores, no todos los encuentros con el asesino terminaron en tragedia. El 25 de enero de 1991, un mochilero británico de 24 años, Paul Onions, hacía autostop cerca del área. Un hombre amigable que se presentó como Bill se detuvo y le ofreció un viaje. Durante el trayecto, Bill se volvió amenazante, sacó una soga y una pistola, y le dijo a Paul que lo iba a robar. Paul, en un acto de puro instinto de supervivencia, logró escapar del coche, correr por la carretera y detener a un vehículo que pasaba. Huyó, sin saber que acababa de escapar de un depredador que ya había cobrado la vida de varios inocentes. Durante meses, la policía australiana peinó el Outback, pero los cuerpos siguieron apareciendo.
Fue la perseverancia de los detectives y una serie de pistas inesperadas lo que finalmente los condujo a un hombre, Ivan Milat. Nacido en 1944, la quinta de 14 hijos, Milat había mostrado un comportamiento antisocial desde la adolescencia, con un historial de robos y allanamiento de morada. Ya en 1971, había secuestrado y violado a un autoestopista, aunque fue absuelto por falta de pruebas. Este historial, junto con un informe de la novia de un compañero de trabajo que reportó el comportamiento extraño de Milat, lo pusieron en el radar de la policía. En noviembre de 1993, la policía localizó a Paul Angens en el Reino Unido y le pidió que volviera a Australia para un reconocimiento de sospechosos. Paul fue el eslabón perdido, el único que había visto la cara del asesino y vivido para contarlo. Y cuando se le mostraron las fotos, sin dudarlo, señaló una, la de Ivan Milat. Con la identificación de Angens y otras pruebas circunstanciales, la policía obtuvo una orden de registro para la casa de Milat. Lo que encontraron fue una cámara de los horrores. Objetos personales de las víctimas, desde mochilas hasta cámaras y equipo de campamento, estaban escondidos por toda la residencia. Era el macabro trofeo del asesino. Ivan Milat fue arrestado y acusado de todos los crímenes. Pero el caso aún tenía más secretos por revelar. Su historia es solo una parte de la verdad detrás de la película que heló la sangre de millones. Milat era el asesino de mochileros, pero hubo otro, igual de depravado y violento, cuya historia se entrelazó con la del primero. Un hombre cuyo camino se cruzó con el de una pareja de viajeros, y cuyo caso, envuelto en misterio, nos dejó sin un cuerpo, pero con una de las historias de supervivencia más aterradoras jamás contadas. ¿Quién era este segundo depredador? ¿Y qué le sucedió a su víctima? Lo descubriremos en el próximo episodio. Si quieres seguir explorando las verdaderas historias de crímenes, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte el próximo episodio.